Y en la mayoría de las veces cuando hay alabanzas de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores, notamos su presencia. Creo que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que podamos abrir nuestro corazón. Que podamos entender que sin Dios no somos nada. Sin Dios en nuestras vidas no podríamos llevar nosotros, ni usted ni yo podríamos llevar aquellas cargas que se presentan en la vida nuestra de forma diaria. Sin Dios no tendríamos la orientación que nosotros necesitamos. Muchas veces el pueblo de Dios no ha entendido de que nosotros necesitamos a Dios. La mayoría del tiempo, del día en que vivimos por misericordia y por voluntad de Dios. A veces no somos agradecidos de lo que Dios nos entrega. A veces no entendemos por falta de discernimiento, de entendimiento, de sabiduría, que todo lo que tenemos, de que todo lo que funciona en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas es solamente por voluntad de Dios. Es solamente porque a Él se le pareció desde el comienzo crearte a ti, crearme a mí y formar un cuerpo unido en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, pensamos en un comienzo de que íbamos a estar reunidos en este lugar, de que íbamos a pertenecer y pertenecemos a una misma familia, que tenemos un mismo Padre, Señor, que tenemos un mismo Cristo Jesús, que murió en la cruz del Gólgota por cada uno de nosotros. Y no nos ha abandonado. Cuando leemos las Escrituras vemos como la palabra del Señor nos insta a entender de que cuando Jesucristo se fue de esta tierra, nos dejó el Espíritu Santo, el ayudador, el auxiliador. Es lo que necesitamos cada día para enfrentar todas aquellas situaciones que nosotros tenemos en esta vida diaria. Es por eso que nosotros, amados y amadas, en este día, en esta tarde, debemos ser agradecidos de que estamos en este lugar permitidos por la voluntad, por el amor y la misericordia de Dios, de cantar alabanza, de agradecerle a Dios de una manera diferente de lo que podemos hacerlo durante los días de la semana. Tenemos que entender que venimos al templo de Dios a alabar, a bendecir, a exaltar, a darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por lo que hemos recibido, por lo que estamos recibiendo. Este es el lugar santo, el lugar sagrado, en donde el pueblo de Dios viene a expresar, o debería expresar, todo lo que siente en su alma y en su espíritu, para que nosotros podamos encontrar el aliento, para que podamos encontrar el camino que nosotros debemos andar y recibir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Aleluya, te bendecimos, Dios. te doy gracias en esta tarde por estar delante de tu presencia, Señor, junto con tu amada iglesia, Señor.
en el templo, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Padre bendito, gracias porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos das la sabiduría, nos das el entendimiento. Tú nos das, Señor, palabra de vida, Señor. Palabra de corrección, palabra de aliento. Tú nos das la luz, Padre Santo, que necesitamos. Padre bendito, a usted sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero darle gracias al pastor Wilson Norlu y a ustedes también por darme la posibilidad y yo recibir bendición de estar junto con ustedes en esta tarde una vez más. Dios es bueno. Y cada domingo lo repito. Quizás suena a veces un poco exagerado, pero no es así. Si usted está aquí en esta tarde, a pesar de todas las cosas que usted haya tenido que enfrentar, que tiene que enfrentar en estos momentos, que tiene que enfrentar en el día de mañana, a Dios se le ha parecido a Él, se le ha dado en sí el que usted esté aquí en esta tarde. Y por eso vuelvo a repetir, Dios es bueno, porque usted tiene vida, usted tiene salud, porque usted está aquí en esta tarde, porque a pesar de todos los conflictos que usted tenga, que tengamos nosotros, sabiendo profundamente a quién creemos, a quién tenemos, es por eso que estamos aquí, porque estamos convencidos de que Dios es bueno. No nos falta en nuestros hogares nada. Hay cosas que quizás están estorbando muchas veces esa relación con Dios. Muchas veces no encontramos palabras para saber el por qué suceden las cosas. Pero esto ha ocurrido a través de la historia en el pueblo de Dios siempre. Pero le damos gracias a Dios de que Él es bueno. Y seguirá siendo bueno mañana, y seguirá siendo bueno hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestras vidas, y seguirá siendo bueno hasta cuando lleguemos delante de la presencia de Él, porque Él, siendo bueno, se le ha permitido tener un plan para cada uno de nosotros de llegar delante de la presencia de Él y conocerlo. Por eso no me canso de decir, Dios es bueno. Amén. En esta tarde quiero en esta oportunidad comentar con ustedes un libro del Antiguo Testamento en la Biblia que personalmente me fue llamando la atención y me fue interesando mucho más en este personaje que quiero compartir con ustedes. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, de una de otra manera, de una de otra forma, tenemos y vamos a tener una experiencia que nos va a marcar. Una experiencia que nos va a llevar a entender y avanzar en la palabra del Señor. Una experiencia que quizás muchas veces usted y yo lo hemos pensado, pero ha llegado el momento en que a Dios se le ha parecido y se le ha permitido a Él llevarnos quizás a una situación en que nos hace desarrollarnos y crecer de una manera diferente. No se menosprecie usted de lo que sabe. No se menosprecie usted
de las cosas que no sabe. Porque el Señor dice en su palabra que todo tiempo tiene su tiempo. Tiempo de crecer, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de cantar, tiempo de dormir, tiempo de danzar. Todo tiempo tiene su tiempo. Y es por eso que a través de esta experiencia muy personal, y creo que en uno de los momentos más difíciles de mi vida hasta el día de hoy, conocí a través del Señor un personaje que yo quiero en esta tarde recomendarle a ustedes que lo lean. Este personaje es Ageo, y para introducirnos un poco en la enseñanza o en el compartir en esta tarde, quiero que sus Biblias abran en el Antiguo Testamento, en uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, el libro de Ageo, que está antes de Zacarías. Y quiero introducirlos a lo siguiente. El libro de Ageo es el primero de los escritos por los 3 profetas posteriores al exilio. Su nombre significa fiesta o mi fiesta o festivo, porque se cree de que fue en un momento en que había una celebración, había una fiesta en el tiempo que él nació, y fue tomado ese nombre para Ageo, que significa festivo. Muchos han llegado a la conclusión de que este profeta tuvo que haber visto el templo de Salomón antes de que fuera destruido, por ahí por el año 586 antes de Cristo. Imagínense del tiempo, el año 586 antes de Cristo. Es probable que Ageo haya retornado con el primer grupo luego de haber transcurrido los 70 años de exilio, de cautividad babilónica, aproximadamente en el año 536-537 antes de Cristo. Estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo judío. El rey Ciro de Persia había firmado un edicto en el año 537-538 antes de Cristo para que los judíos, el pueblo de Dios, pudiera retornar a Judá. Se calcula aproximadamente que volvieron un remanente de 42.360 de ellos, del pueblo de Dios. Y ellos comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén, que había sido destruido en el año 536 a.C. por el conflicto que había habido, por lo que tuvo que padecer el pueblo de Dios en ese periodo. Todos estos eventos que conforman el marco histórico de Ageo son descritos en detalle en el libro de Esdras. Este último, Esdras, nos enseña que la obra de reconstrucción del templo fue interrumpida aproximadamente durante 14 años, pero que fue reiniciada como resultado del ministerio profético de este hombre que quiero yo compartir con ustedes, Ageo, y también de Zacarías en el 2.º año del rey Darío. En ese periodo fue. Quiero pedirle al hermano Saúl, por favor, que me ayude también y lea el versículo. Adelante.
Aquí también. Amén. Ageo, entonces, capítulo 1, del versículo 1 al 6, lo leo yo. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Amén. Gracias, hermano. La primera parte de este capítulo lleva como subtítulo, ¿no es cierto?, exhortación a edificar el templo. Siguiente es Gigi, por favor. Voy a leer en Ageo, capítulo 1, versículos 7 al 15, y dice lo siguiente: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus casas, sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandaré la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre, y arruinaré todo aquello que por tanto han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios, cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. El pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jodasac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. El 21 de septiembre, el segundo año del reinado del rey Darío. También le pedí ayuda a Catherine. Yo voy a leer de Ageo, capítulo 2, de 1 a 9. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto en casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No lo ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor, ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote,
Ánimo, pueblo de la tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No temas, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y el mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el del día primero, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar conservaré la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Yo termino leyendo el capítulo 2, del versículo 10 al 19. Dice: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, veían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, y con toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Y por último, Catherine. Voy a leer, seguir leyendo en el versículo 20 a 23. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Di a Zorobabel, gobernante de Judá: yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espadas unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Gracias. Amén. Fíjense de que viendo cuántos capítulos escribe Ageo en el Antiguo Testamento en relación a otros autores de la Biblia, fueron solamente 2 capítulos.
2 capítulos en que el apóstol habla al pueblo de Dios de una forma tan profunda y tan clara que a mí personalmente me ha impresionado. Y me impresionó desde el momento en que puedo decir abierto a ustedes, en el lugar donde estaba, fue como recibir una inyección de esperanza para continuar viviendo. En el primer capítulo vemos, cuando leemos, ¿no es cierto?, dice: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sarai, gobernador, etcétera, etcétera. En los primeros versos del capítulo número 1, vemos como Dios está hablando al pueblo a través del apóstol. Entre paréntesis quiero decir de que en muchos lugares y en algunos que he visitado, el ministerio apostólico es algo que no lo quieren ver en la iglesia. Y es más o menos lo que ocurre aquí. Porque el apóstol está hablando porque Dios le ha permitido llamarlo al apóstol para que le hable al pueblo. Así que aquí vemos, ¿no es cierto?, entonces de que el apóstol está comunicándole al pueblo judío, al pueblo de Dios, le está profetizando, le está hablando, está diciendo lo que Dios siente de lo que Dios, que anteriormente, como decía en Esdras, en los capítulos anteriores, ahí en ese libro, se nos habla con mucha claridad cuál es el conflicto que ocurrió, qué es lo que padeció el pueblo. Pero aquí Ageo está hablando de parte de Dios lo que Dios quiere que el pueblo haga según lo que Dios ha planificado para él. Y lo principal que Dios está llamando al pueblo, ¿no es cierto?, y que a través de Ageo dice en los primeros versículos: así ha hablado Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ese es el objetivo principal que tiene Dios. Dios ve que su pueblo viene de regreso de un conflicto, de un exilio, y llega a un lugar donde el templo, el antiguo templo, fue destruido y no hay nada, sino que quedaban los cimientos. Y por eso que Dios le habla por intermedio del profeta de lo que ellos tienen que hacer. Dice, tienen que reedificar el templo. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué tienen que reedificar el templo? ¿Por qué tienen que construir el templo? Porque el templo tenía la función y tiene la función en la actualidad lo mismo que nosotros tenemos. Venimos aquí ¿a qué cosa? A recibir palabra de Dios. Venimos a recibir aliento de parte de Dios. Venimos a presentar a los recién nacidos delante de Dios. Esa es la función del templo. El templo es el lugar donde el pueblo de Dios viene a reunirse para tener, entre comillas, una fiesta espiritual, en donde nosotros, usted y yo, podemos venir a expresar delante de Dios aquellas cosas que nosotros tenemos y que no nos podemos aclarar solo. Aquí el apóstol está hablando y está indicando y está afirmándole al pueblo: no soy yo el que vengo con mis principios a hablarle a ustedes, sino que dice bien claro: así ha hablado Jehová de los ejércitos, dice. ¿Por intermedio de quién? Por medio del profeta Ageo o Ageo. Ahí está mostrando de que Dios quiere tener comunión con nosotros, que Dios quiere hablar con nosotros, que Dios quiere a usted decirle, hablarle lo que usted necesita. ¿Para qué?
para que salga de aquella situación en que usted está viviendo o que yo estoy viviendo. Enseguida, Ageo nos enseña los motivos por los cuales la obra fue interrumpida. El egoísmo, la indiferencia de los judíos hacia Dios. En lugar de dedicarse con celo y devoción a la obra de Dios, ellos usaban su tiempo y su dinero para deleites, para vivir, dice, en lo que decía el hermano, en las casas aterzonadas, o sea, acomodadas. El pueblo recibió bendición del Señor y se conformó. No es necesario el templo, no es necesario reconstruir el templo de Dios. ¿Para qué? Si nosotros tenemos todo en nuestros hogares. Pero como decía anteriormente, y la palabra dice, el templo es el lugar sagrado. El templo en donde usted y yo tenemos que venir todo el tiempo que está planificado para recibir palabra de Dios, para recibir, como decía y repetida nuevamente, aliento, para recibir la dirección que usted y yo necesitamos para enfrentar esta vida. Enseguida, en los versículos siguientes, el Señor dice y le habla, ¿no es cierto?, a través del profeta, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y Dios le va marcando claramente, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja con nada recibe su... Aquí veo que Dios está hablándole al pueblo de una manera diferente. Dios le está llamando la atención a su pueblo. Yo los bendigo, yo les quiero más bendiciones para ustedes, pero ustedes se conforman con lo que tienen. ¿De qué les sirve tener comida? Dice. ¿De qué les sirve sembrar mucho? Dice. Si recogen poco. Dios expresa su reprensión y reprobación a su pueblo. Si Dios lo ha hecho en ese tiempo, ¿creen ustedes que Dios no lo puede hacer en el día de hoy? Dios no cambia. ¿Cuántas veces faltamos de venir al templo de Dios? Es por eso que me gusta Ageo. Porque Él le habla y nos habla a usted y a mí. ¿Cuántas bendiciones de usted y yo hemos recibido? Este templo debiera estar cada vez lleno de agradecimiento hacia nuestro Dios. Lleno de gozo de ser hijos de un Dios único y verdadero, un Dios misericordioso, un Dios que le permite a usted y a mí estar en esta tarde, en este lugar, en donde podemos abrirnos, donde podemos decirle a Dios, Dios, yo tengo este problema, tengo esta necesidad, pero también tengo esta alegría, también tengo este gozo, reunirme con tu pueblo, Señor, con mis hermanos, con mis hermanas. Al mismo tiempo Dios nos habla, le habla a usted, le habla a mí lo mismo que le habló al pueblo, en la que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En el día de hoy eso es lo que necesitamos, no tan solo ustedes, sino que en general el pueblo de Dios, en el mundo entero, necesitamos meditar sobre el camino que nosotros estamos caminando. No nos debemos conformar con aquellas cosas muy lestolacom, como le llaman aquí, muy suave, muy así, muy light, muy así, bueno, lo tomo, sí, tranquilo, con esto me conformo. No, Dios nos habla a través de aquello, lo mismo que Él habló a su pueblo. Así ha dicho Jehová del ejército, meditad sobre vuestros caminos
Y enseguida aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores le recuerda: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermanos, medite en su caminar. No es necesario que nos pongamos delante de un espejo. Yo la única vez que me pongo delante de un espejo para hablar yo conmigo mismo es decirme: hoy día estoy más joven que ayer. A veces necesitamos ponernos delante del espejo y vernos e introducirnos nosotros mismos a través del espejo y ver lo que yo soy en ese momento que estoy delante del espejo y viajar años atrás y lo que era. Y ver lo que usted y yo vamos a hacer mañana. Recordar de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y el interés de Dios en ese momento de reedificar, reconstruir el templo es justamente para evitar lo que el pueblo de Dios en ese tiempo, cuando Ageo le dice al pueblo que es necesario reedificar el templo porque necesitamos estar en ese momento especial como estamos hoy día delante de Dios, para agradecerle a Dios, para exaltar la presencia de Dios. Hace un tiempo atrás comentaba el tema de subir a la montaña y veíamos de que subir a la montaña muchas veces se veía difícil, pero después no era tan difícil. Si es de esa manera, mucho más fácil será bajar. Y hablaba en ese tiempo de que no era tan fácil como creíamos, porque el Señor está ahí, subida al monte, traer leña, era un proceso que ustedes a lo mejor lo recuerdan, largo, y en la bajada no era tan fácil como lo creían. Había que cargar, había que llevar los instrumentos, lo que cortamos, la madera, procesarla, etcétera, etcétera. Es un proceso que tiene que ocurrir en su vida y en mi vida. Usted tiene que subir a la montaña de Dios. ¿Cómo está? Con el conflicto que tenga. Quizás lo voy a repetir muchas veces, con los problemas que tenga, porque es la realidad. ¿Quién puede decir aquí: yo no tengo ningún problema? Yo no lo puedo decir. Pues tengo un problema de salud, que no está 100%, pero agradecido de Dios, que me puedo mover, que puedo comer sin aparato, que puedo hablar, que puedo hacer algo para Dios en la obra. Y eso le corresponde a ustedes también. Muchas veces, pastor, somos oidores. Venimos y escuchamos la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Expresamos alguna alabanza. Pero no somos hacedores. Porque si fuéramos hacedores, como el Señor quiere, en este lugar tendríamos domingo a domingo nuevas almas necesitadas que están afuera, al lado de nosotros, vecinos, compañeros de trabajo, el cartero, el que pasa, etcétera, etcétera. Y Dios quiere enseñarnos, me va a salir un poquito, Dios quiere enseñarnos una estrategia. Dios quiere enseñarnos a alcanzar gente, personas que tienen tanta dificultad, tanto conflicto como nosotros, o menos como nosotros, pero que no son salvos. No es necesario salir y decir: mire, usted sabe que venga, Dios le ama, cuando esa gente, esas personas no conocen a Dios, no lo quieren conocer. Usa una estrategia. Un hermano que contó, voy a tratar de ser corto, hay diferentes medios, preguntó a la iglesia: ¿saben ustedes qué es lo que dice el domingo después del culto? Vamos, hablen, digan, no se preocupen. Por ahí uno dijo: se fue al pasto, no, se fue a conversar allá, se fue acá, se dijo muchas cosas, ¿no? Y él dijo: no, lo que hice, me fui al paradero de taxis. Y lo que hice ahí fue algo muy sencillo. Y por ahí casi la mayoría empezamos a... Él fue a ese lugar, se acercó un taxista
Y no le dijo, mire, yo quiero presentarle a Jesús, que es su Salvador, no. Le dijo, ¿cómo está el trabajo hoy día? Y eso mismo lo puede hacer usted en el lugar donde va. ¿Cómo está usted este día? ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué siente? Y el chofer le preguntó, sí, hoy día está medio malo, medio así, dijo, casi no todos viajan a esta hora. Ajá, le dijo, ¿sabe qué? Yo también fui taxista. Ah, qué interesante. Y comenzó en un diálogo. Y llegó el momento en que él le dijo, mire, ¿sabe qué? ¿Sabe usted dónde queda la iglesia Asneshidka? No, dijo, pero yo lo puedo llevar ahí porque tengo el aparatito, el GPS para... pero ¿hacia qué lugar? No tengo la menor idea de dónde queda. Imagínense, un taxista que está en este lugar, quizás a 300 metros de donde queda la iglesia, no sabía. Pero al mismo tiempo el taxista le dijo, pero yo conozco otra iglesia, le dijo también, de que, y le dice, está la mezquita a poquitos metros de aquí hacia el otro lado, le dijo, si está interesado. Le dijo, interesante, le dijo. Pero ¿quiere usted que yo lo lleve a una...? No, le dijo, solamente quería saber para otra vez, le dijo, yo poder viajar a la iglesia, le dice, que yo voy a elegir y en donde usted quizás también podría ir, le dijo. Y ahí comienza a presentarle corto el plan de salvación. Porque el Dios que yo tengo es un Dios grande y poderoso, que a mí no me dice que yo tengo que hacer así, como quizás en otros lugares lo hacen. Yo soy libre y comienza. Es una estrategia, es un medio simple y sencillo de ganar un alma para Cristo. Por eso tenemos que ser no tan solamente oidores, sino que hacedores. La iglesia de hoy está muy parecida a la iglesia en que el apóstol nos fue. Estamos conformes, no tenemos un televisor grande, bonito. No estoy en contra de eso, es bueno estar informado. Tenemos radio, que ya ni se usa casi, tenemos internet, que pasa casi todo el mundo todo el día. En parte yo estoy... Pero ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿Cuál es el trabajo al que usted, como hijo de Dios, ha sido llamado? Meditad sobre vuestros caminos y subid al monte. Tenemos que meditar en el camino del Señor. En el trabajo, en el lugar donde usted esté, está cumpliendo una función que la sociedad nos exige. Pero al mismo tiempo, en ese trabajo, usted tiene otro trabajo, que con astucia lo tiene que poner usted en función. El libro de Ageo es de 2 capítulos, pero es tanto, es tan largo, es tan interesante. Tiene tanto. Dios, después de recordarle al pueblo la vida pasada, le recuerda la vida actual, del porqué, la necesidad entonces de tener un tiempo de meditación. Dios toma una determinación. Y es aquí donde veíamos cuando los hermanos leían de que dejaron de reconstruir el templo. Y Dios le dice, muy bien, se llenaban de esto, pero no tienen esto otro, se llenaban del otro, y Dios le dice, bueno, ahora tengo que ser un poco más duro. Y Dios le dice de que no va a enviar la lluvia a la cosecha. La tierra no va a producir lo que debiera producir.
También Dios, después de recordarles el estado de vida que estaba viviendo el pueblo, les insta a reconstruir, como le decía, el templo, pero al mismo tiempo les vuelve a recordar el estado de ellos. Si no cambian ellos de actitud, ¿de qué decir de cambiar en sus actividades si no cambian ellos? Es interesante ver cómo el libro de Ageo anunciaba los mensajes de Jehová. Fíjese de que ustedes al leer van a ver que se pronuncia la palabra Jehová, o así dice Jehová, 25 veces, pronunciada por el profeta Ageo. El objetivo principal del profeta es penetrar en los corazones de los judíos a fin de que ellos le dieran a Dios el primer lugar de su vida. El apóstol nos enseña del poder de la palabra de Dios para despertar a su pueblo. Dios habla y hace ¿qué cosa? Que usted y yo podamos despertar a la realidad, a lo que debemos saber y a lo que Dios quiere que hagamos. Nos enseña en nuestro estado espiritual, que nuestro estado espiritual afecta nuestras vidas, su vida y nuestras vidas. Según como usted le está, hay versículos bíblicos, pero el tiempo pasa rápido y no quiero que después me tiren las orejas. El tema, como les digo yo, es interesante, por eso en esta tarde he querido solamente compartir, y quiero compartir con ustedes solamente estos pensamientos, instarlo a que lean a ustedes el libro, porque el libro de Ageo que fue escrito en esos años, hay al final, en el segundo capítulo, algo que es actual, porque aquí Ageo habla de que su pueblo tiene que prepararse porque Dios ha planificado y ha preparado la segunda venida del Mesías. Y así lo dice al final. Y también dice, en aquel día Jehová de los ejércitos te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. La palabra profética es que nosotros también estamos en la mano de Dios. Que usted y yo también estamos en la mano de Dios y Él nunca nos va a dejar. Cuando uno tiene a Jehová de los ejércitos, estamos seguros, y estamos seguros que es Jehová de los ejércitos, el Dios omnipotente, y que Él está con nosotros, no tenemos nada que temer. Tenemos toda la protección de Él y sus provisiones. La soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre. Todo el poder, toda la soberanía que Dios tiene, a usted no lo excluye de la responsabilidad a lo que ha sido llamado por Dios. Dios usó e hizo la obra de despertar al pueblo en el espíritu, en el alma, en el corazón de su pueblo. Él trabajó, los despertó.